Bienvenido a una lección sobre el porciento del cambio. Para calcular el porcentaje de cambio tomamos la cantidad final menos la cantidad inicial, dividida por la cantidad inicial veces 100%. Si el resultado es positivo es un incremento. Y si el resultado es negativo, es una disminución. Vamos a mirar una pareja de ejemplos. El valor de una casa era 150.000 hexaneutones 2008, pero ahora el valor es 120.000. ¿Cuál es el porcentaje de cambio en el valor de la casa? Así que la cantidad final es 120.000, y la cantidad inicial fue de 150.000. Así que tomaremos esta diferencia y dividir por la cantidad inicial que fue los 150.000. Y luego tomaremos esto, que será la forma decimal del porcentaje de cambio y lo multiplicará en un 100%, que recuerda cómo multiplicar por 1. Solo estamos convirtiendo el decimal en un por ciento. 120.000, 150.000 va a ser $30.000. Dividido por $150.000 x 100%. Vamos adelante y utilice nuestro calculadora en esto. Otra vez, 30.000 divididos por 150.000 igual menos 0.2. Y luego para convertir este decimal en un por ciento, multiplicaremos por 100 y añadir el símbolo de porcentaje. Entonces, el porcentaje de cambio es menos 20%. Lo que significa que el valor de la casa ha disminuido en un 20% desde 2008. Vamos adelante y pruebe otro. Digamos que actualmente gana $36.000 por año, y luego te ofrecieron otro trabajo $40.000 australianos por año. ¿Cuál es el porcentaje de cambio en el salario de su trabajo actual al nuevo trabajo? En este caso la cantidad final va a ser el nuevo salario de $40.000 menos la cantidad inicial. ¿Cuál es su salario actual? $36.000 dividido por la cantidad inicial. ¿Cuál es el salario inferior de 36.000? Vamos a tomar esto y multiplicarlo al 100%. Así que de nuevo, esto nos daría un decimal y esto lo convierte en un porcentaje. So 40.000. 36.000 sería 4.000 dividido por 36.000 por 100%. De nuevo, vamos adelante y utilice nuestra calculadora. Así que ahora vamos a tener 4.000 divididos por 36.000. Esto nos daría un decimal. Luego multiplicamos por 100 y luego agregamos un símbolo de porcentaje. So x100 va a ser 11.1% de repetición. Vamos adelante y solo llámelo en bruto 11.1%. Porque esto es positivo, que significa que el nuevo salario sería aproximadamente 11.1% mayor que su salario actual. Y hay una cosa más que quería discutir. Echemos un vistazo a esta situación. María cuenta con un valor de $1.000. Y mira el porcentaje de cambio en el precio de acción regularmente. Un día verá el precio de stock caída 10% y pánicos. El siguiente día el precio de stock aumenta un 10%. Ella es feliz porque piensa que ha recuperado toda su pérdida desde el día anterior. ¿Es correcta? Puede parecer que si cayó un 10% y luego aumenta un 10%, el cambio neto sería 0. Bueno, echemos un vistazo más de cerca a esto. El día número 1. Queremos saber qué es el 100%-10% de $1.000. Para responder esto queremos saber lo que es 100%-10% sería 90% de $1.000. Bueno, si usamos ese porcentaje de ecuación, tendremos x para el que es significa igual. 90% como decimal sería 0.9. D significa multiplicar y entonces $1.000. Bien, 0.9 por 1,
$000 serían $900. Entonces perdió $100. Ahora para el día 2, queremos saber qué es el 100% más 10% de... Y el segundo día no es $1000 más, es $900. Entonces entra en el segundo día con $900. Y esa cantidad aumentará a un 10%. Así que la pregunta real se convierte en lo que es el 110% de $900. Bien, otra vez, volviendo a nuestra ecuación por ciento, tenemos x igual 110% como un decimal es 1.1, de significa multiplicar $900. Bien, 1.1 por $900 igual $990. Entonces, de hecho, si pierde un 10% en un día, y luego gana un 10% el día siguiente, no se rompe incluso porque solo está ganando este 10% en la cantidad menor de $900. Entonces comenzó el primer día con $1000 y terminó el día 2 con $990. Así que todavía baja $10. Entonces, de hecho, se necesita un mayor porcentaje de retorno para compensar la misma pérdida porcentual. Y esto es muy sorprendente para muchas personas, pero ahora conoces la diferencia. Espero que encontraron este video útil y gracias por verlo.